Bueno, sí, como lo decía mi hermano, vamos a hablar hoy sobre la falta de contentamiento. Eh, es algo que entre nosotros puede ser muy sutil, este pecado, y no lo vemos hoy en día como si fuera algo que estuviera surgiendo, ¿no? Lo podemos ver en el transcurso de la historia, miramos inicios desde Génesis, miramos cómo Adán y Eva tenían todo allí en el huerto del Edén. El Señor les había dado todos los recursos para que pudieran vivir eh, bien, ¿no? Pero ellos querían algo más. No conforme con ello, pues miramos que paró todo, ¿no? Eh, y miramos más adelante el pueblo de Israel. El Señor lo saca de Egipto. El pueblo allí en el desierto, el Señor les sigue proveyendo al pueblo de alimento, eh, lo que ellos necesitaban para poder sobrevivir. Pero ellos aún eh, empezaban con su queja, con su descontento, eh, y se volvieron rebeldes hacia el Señor siempre, ¿no? Nunca estaban conformes con lo que el Señor les daba, nunca. Y, y hoy en día nuestras vidas siempre surgen de esa manera. Eh, Somos personas que conocemos del Evangelio, pero quizás a veces los afanes de la vida, las circunstancias, nos llevan a estar descontentos y en lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha permitido tener muchas cosas que el Señor sabe que es lo que necesitamos, el Señor sabe nuestras mayores necesidades y a veces nosotros no estamos conformes con aquello y caemos en esa queja, en ese descontento. La escritura nos enseña de que estamos completos en Él y siempre oramos y decimos, cantamos que estamos completos en el Señor, que el Señor es el que da ese contentamiento a nuestras vidas, pero cuando llega la práctica como que se nos olvida eso y a veces caemos en el error de estar descontentos. Pero entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? A veces nos sentimos que nos falta algo para estar felices, ¿no? Y estamos cayendo ahí, ya empezamos a definir el tema de falta de contentamiento como un pecado. Y lo quiero llevar al punto de que en el Señor estamos completos. Pero si llevamos esto que la falta de contentamiento es algo que ya surge en nosotros, y siempre vamos a querer algo para estar completamente felices. Entonces, ¿por qué será pecado la falta de contentamiento? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Por qué será pecado esa falta de contentamiento? ¿Mi hermana iba a decir algo? Que decimos que confiamos en el Señor, pero verdaderamente no estamos confiando, ¿sí? Que decimos que el Señor lo es todo, pero verdaderamente no lo es todo, porque cuando vienen las situaciones y las circunstancias corremos tras otras cosas menos hacia el Señor. Entonces ahí eso ya es pecado, porque estamos confiando más en la carne que verdaderamente en el Señor. Muchas gracias, mi hermana. Sí, como lo decían mis hermanas, es una falta de confianza en el Señor. Es un sentimiento que va surgiendo internamente en cada uno de nosotros, en querer más. Ah, perdón, mi hermano, qué pena. Pues eso ahí lo definiríamos como pecado porque no nos estamos como alegrando con lo que Dios quiere para nuestra vida, sino que nosotros siempre ansiamos más. Gracias, mi hermano. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Sí, todo lo que han dicho mis hermanos es cierto, es una falta de confianza en el Señor, una falta de tener esa confianza en Él, en la soberanía de Él,
en la bondad de Él, en que Él ha dicho que estamos completos en Él, que no nos va a faltar nada, ¿no? Y Él es fiel, sabemos a quién estamos adorando. Pero nosotros caemos en eso. Es un descontento común entre nosotros como creyentes, pues es un pecado sutil, porque a veces entre los mismos creyentes creemos que porque como somos hijos de Dios, nosotros merecemos más, ¿no? A veces caemos en eso. Nosotros merecemos más, yo merezco más, no debo estar pasando por esta situación, ¿no? Y podemos caer en ese error. Yo no debo estar pasando por esta situación, porque el Señor ha prometido esto, el Señor ha dicho esto, el Señor esto y lo otro, pero a veces llevamos como ciertos textos los llevamos fuera de contexto y creemos que el Señor sí va a cumplir con todas mis necesidades, pero a mi manera, ¿no? Ese es el asunto aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es una falta de confianza en Dios, un sentimiento que surge en el interior de cada uno de nosotros, y es cuando las circunstancias que van adversas a nosotros como que se prolongan, ¿no? Nosotros a veces estamos gozando, digámoslo, gozando bien de una buena salud, pero nos llega alguna dificultad y nos surge eso y seguimos con eso y como que se prolonga y la situación no cambia, no cambia, no cambia. Y a veces nosotros decimos, ¿y aquí qué? Y eso es lo que nos invita el Señor, a estar contentos en Él. Pero, ¿cómo nosotros vamos a estar contentos ante alguna situación? ¿No? Es fácil decirlo, pero a la hora de la práctica, eso es llevarlo a la práctica, es difícil llevarlo allí y decir, bueno, si yo tengo este padecimiento, no sé, me diagnosticaron algo y ahora yo tengo que llevar esto. ¿Cómo voy a estar contento con esta situación? Pero allá es donde yo quiero llegar y quiero que al finalizar esta clase podamos tener en cuenta cuál es el asunto acá. Es el pecado como tal, la falta de contentamiento, todas estas cosas que surgen en nuestras vidas, y ya vamos a mirar cuáles otras situaciones pueden surgir como ejemplo. Pero ¿en qué está nuestro descanso? ¿En quién está nuestra confianza? Entonces, para ello, mis hermanos, quiero tratar esto quiero hablarles del primer punto, como una causa y efecto de un pecado sutil que nosotros aceptamos y que como lo dejamos ahí y dejamos a un lado la bondad y la soberanía del Señor en todas estas cuestiones. Para esto quiero, mis hermanos, hay un caso que quiero que, bueno, mi hermano Johan me va a ayudar con la lectura, que lo pongamos mucha atención en este caso y vamos a tratar a responder unas cuestiones acá, unas preguntas y miramos entre todos cómo va surgiendo esto. Mi hermano, muchas gracias. Buen día, mis hermanos. El caso dice: Jacinto tenía un empleo estable que le permitía gozar de buena estabilidad financiera. Aparte de poder pagar sus obligaciones económicas, se podía dar el lujo de darse sus buenos gustos. Él, como todo buen creyente, hablaba de su felicidad a los demás diciendo: Cristo lo es todo en mi vida, sin Él no soy nada. Lo que tengo es gracias a Él. Ahora, por ciertas circunstancias de la vida, ha tenido que cambiar de empleo. Ha podido cumplir con sus obligaciones económicas y no le ha faltado nada, pero siempre está a ras. Lo que gana no es lo suficiente para poderse dar sus buenos gustos. Ahora cree que le falta algo para estar completamente feliz. Gracias, mi hermano. Entonces, como primera pregunta, ¿qué ha olvidado? Bueno, aquí el personaje Jacinto. ¿Qué ha olvidado Jacinto en cuanto a lo que ya leyó mi hermano? Que Cristo lo era todo. ¿Qué más creen que ha olvidado aquí este personaje? La soberanía del Señor. ¿Qué más ha olvidado acá mi hermano? Las promesas que el Señor es fiel. También
Muchas gracias, mi hermana. El agradecimiento hacia el Señor. Todas estas cosas. Aquí esto nos deja ver algo muy importante, y si lo notaron, Jacinto, como está este caso, cuando tenía su empleo estable, un buen empleo, pues que tenía sus comodidades y podía darse sus lujos aparte de los gastos que tenía, como cualquiera de nosotros, se sentía completamente feliz, ¿no? Pero ahora que ha cambiado de empleo, el Señor le ha suplido pues para pagar lo que debe pagar, y no le ha faltado ni la alimentación, ha estado bien, pero ahora no ha podido darse sus lujos. Eso nos lleva a pensar que muchas veces nosotros a veces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en nuestras fuerzas, en el deleite de este mundo, y a veces no queremos estar como a ras, no queremos como que el Señor nos tiene, sí, el Señor ha prometido lo que hemos hablado, fiel, el Señor es fiel, soberano, su bondad, Él ha prometido que no nos va a faltar nada, que el alimento, el techo, Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros, y a veces olvidamos eso, a veces no queremos estar así en esa situación como de arras, queremos tener más, queremos como que nos falta algo para estar completamente feliz. Entonces, ¿por qué está pecando aquí este personaje acá? Miramos que lo que hablamos, ya lo dijeron varios de mis hermanos, no confía en la soberanía del Señor, no es agradecido con lo que el Señor mismo le está dando para suplir con sus necesidades. Y podemos nosotros caer en eso también, no ser agradecidos con el Señor, con lo que el Señor nos ha dado, no confiar en su bondad, en la soberanía, en que Él tiene control de todas las cosas. Como les digo, es muy difícil decir que estar contentos con alguna situación cuando lo estamos padeciendo, pero es llevarla a Cristo, es llevarla a Cristo. Hay un texto que es muy conocido ante todos nosotros, que es Filipenses 4:13, y a veces nosotros lo sacamos fuera de contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero miramos cómo el apóstol aquí nos está hablando de qué está pasando acá, ¿no? Y en qué está su contentamiento. ¿Qué más él para decir que ha pasado por muchas situaciones, pero que él está contento, ha aprendido a estar en este contentamiento, pero es en el Señor? Entonces, volviendo al caso, ¿qué estaba determinando su contentamiento en este personaje? En el dinero, en los bienes materiales. Ese era su contentamiento. Algo para meditar en cada uno de nosotros: ¿cuál será nuestro contentamiento? ¿En qué estamos completos nosotros? En el Señor. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros y nos debe llevar a tener esa paz, esa calma en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, que el Señor es el que lo llena todo en todo, que fuera de Él nosotros no podemos conseguir una felicidad, porque eso es pasajero, y solamente en Él es en que encontramos ese descanso. Entonces, ¿qué causa ese descontento? Ese descontento, ¿qué lo causa en nosotros? ¿Qué puede causar ese descontento? Eso digamos que la amargura ya es como el efecto del descontento. Vamos a hablar es lo que causa. ¿Qué causa ese descontento? Cuando ponemos nuestra confianza en lo terrenal, cuando las circunstancias se prolongan, cuando esas dificultades como que no tienen fin, como que ya nos toca lidiar con esto, pero no es resignación. Ese contentamiento no es, bueno, ya me tocó lidiar con esto, sino es en quién está puesta mi esperanza, mi esperanza. Entonces, ¿qué puede causar ese descontento? ¿Estamos bien? ¿Qué puede causar ese descontento? Un empleo que no satisface, la soledad en la vejez, alguna discapacidad física,
puede causar ese descontento en nosotros, alguna pérdida, ¿no? Alguna pérdida, y es difícil uno afrontar estas situaciones. Ahora las mujeres cuando, y hablo de las mujeres porque esto casi siempre pasa en la mujer, cuando va cambiando su cuerpo y muchas mujeres van a estar, no digo todas, pero sí la gran mayoría no van a estar contentas con su cambio físico, porque ya tuvieron sus hijos, empiezan a cambiar y puede haber un descontento en eso también, y también eso es pecado, porque el Señor le ha dado el privilegio a la mujer de tener hijos, esa bendición, pero sabemos de que el Señor es el que llena todo en nuestras vidas, y eso, el cuerpo es pasajero ya. Para nosotros los hombres podemos caer en el descontento, perder nuestro empleo, lo material, porque estamos llevados a eso, a proveer en el hogar, y a veces podemos caer en eso, de que ponemos las fuerzas, nosotros como varones ponemos nuestras fuerzas, o sea, nosotros, yo soy el que proveo para el hogar, ¿no? Y quitamos a Dios del medio, lo quitamos de ahí, y no es así. Nosotros tenemos una responsabilidad como varones de proveer para el hogar, pero el Señor es el que provee, el Señor es el que da los recursos. Entonces debe haber un contentamiento en eso, de que el Señor es el que da. Job dice, el Señor dio, el Señor quitó. Y a veces nosotros creemos de que ya se nos acaba algo y se nos acabó la vida, se nos derrumbó todo, y no es así. Tenemos una esperanza, mis hermanos, y es con el Señor, en la eternidad. Y eso nosotros debemos tenerlo muy en claro. Ese descontento, la falta de contentamiento es un pecado sutil que nos lleva a eso, a pecar contra el Señor, a ser desagradecidos con Él, a no tener en cuenta la bondad, su misericordia. Entonces, ¿qué determina si tengo o no contentamiento? ¿Qué creen, mis hermanos? ¿Qué determina si tengo o no contentamiento? La comunión con Dios. ¿Algo más? Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Sí, para allá quiero, a ese punto quiero llegar. Que una de las consecuencias, un efecto, uno de los efectos que puede causar la falta de contentamiento, con lo que yo determino en qué estoy contento, es eso, nuestra fe se va debilitando. A veces esas circunstancias que van pasando, esas circunstancias que pasan en nuestras vidas, que se prolongan y que a veces nosotros no vemos que tiene como que un fin, el Señor está ayudándonos a nosotros a fortalecer esa fe. Estamos siendo probados para seguirle adorando, para seguirle obedeciendo, para estar en sus mandamientos. El Señor está tratando con nosotros, el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, nuestro carácter, nos va formando. Y todas esas circunstancias que van pasando, el Señor es una prueba de nuestra fe en lo que creemos. Que a veces es muy fácil decirlo, vuelvo y lo repito, en que confiamos en el Señor. Es muy fácil decir quién es mi Señor, pero a la hora de la prueba lo podemos sacar a un lado. Y una de los efectos de la falta de contentamiento es ese,
afecta nuestra relación con Dios. Podemos caer en la amargura, podemos caer incluso en decirle al Señor, en caer en reclamos, que ¿por qué me está pasando esto? Aunque a veces llega un punto en nuestras vidas de que decimos al Señor y debemos encontrar descanso en Él. Entonces podemos traer resentimiento a nuestras vidas, hacia los demás, y eso no debe ser así, debe ser, ese contentamiento debe ser dado por el Señor. Entonces afecta nuestra relación con Dios. Y en todo esto es que olvidamos, como ya lo he mencionado, su soberanía, su sabiduría y su bondad. Hemos mirado que el Señor no cambia, hemos mirado que los atributos del Señor, ¿a quién estamos adorando? Y el Señor no cambia. Como segundo punto, mis hermanos, quiero que miremos el verdadero contentamiento. Y quiero que miremos 1 Timoteo 6, 6 al 8. Si un hermano lo tiene, por favor me ayuda con la lectura. Primera de Timoteo 6, 6 al 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gracias, mi hermano. Que nos invita a que nosotros debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. A veces nosotros queremos más, queremos satisfacer nuestras necesidades que quizás sean necesidades pecaminosas, nuestros caprichos, pero el Señor es fiel y ese verdadero contentamiento viene en Él, en su soberanía, en su sabiduría, en la bondad del Señor. En eso está determinado el verdadero contentamiento, que el Señor tiene control de cada una de las situaciones de nuestras vidas. ¿Cómo lidiamos con las adversidades? ¿Cómo lidiamos con alguna enfermedad, alguna pérdida? Descansamos en que el Señor es soberano, sabio, y Él sabe lo que necesitamos. A veces queremos algo y nosotros, como un ejemplo, como padres, y nuestros hijos nos piden algo, y nosotros sabemos qué es lo que sí le conviene a nuestros hijos y qué no le conviene a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial, que sabe qué necesitamos, cuál es nuestra mayor necesidad. En eso descansamos nosotros, que el Señor nos sostiene, que si estamos con alguna dificultad, alguna enfermedad, mis hermanos, es algo pasajero. Pues tenemos tener muy en claro que nuestra ciudadanía no está aquí, tenemos allá en el cielo. Y esa es nuestra esperanza, que descansamos en Él, que Él es fiel, lo que acaba de leer mi hermano en 1 Timoteo. Es la fidelidad del Señor. Miramos cómo el Señor ha sido fiel en toda nuestra vida. Y cuando ponemos nuestra mirada en ellos, mis hermanos, en verdad que ese contentamiento es verdad, es verdadero. Esa falta de contentamiento debemos tener cuidado en cada uno de nosotros, porque es sutil, como ya lo hemos hablado en todos los otros pecados que se han hablado acá, es sutil, como que se filtra y lo dejamos filtrar y dejamos que eso nos llene de amargura, que entre el descontento en nuestras vidas, en el hogar, que no sé, que nos hace falta algo, nada satisface nuestras vidas. Y eso es un reflejo de que no estamos bien, que necesitamos del Señor, necesitamos de meditar, ejercer nuestras disciplinas espirituales, enfocarnos en lo verdaderamente importante. A veces no nos enfocamos en lo verdaderamente importante y ponemos nuestra mirada en otras cosas que no satisfacen nuestras vidas. Entonces el contentamiento no está basado en las circunstancias. ¿O qué creen, mis hermanos? ¿Que está basado o no está basado en las circunstancias?
pero a veces pudiera, señora, no debería estar pasando. Pero lo que hemos hablado, el descontento puede estar en eso, las circunstancias. No debería, nosotros podemos decir, no, no puede pasar. No importa, independientemente de las circunstancias, yo debo estar contento. Pero pongámoslo a prueba, pongámoslo en práctica, si es fácil o no es fácil. No es fácil. Pero debemos recordarnos siempre esto, que el Señor es fiel. Necesitamos siempre el buen consejo de la palabra. Se ha hablado acá de hablar entre hermanos. A veces necesitamos un consejo de alguien maduro, necesitamos un consuelo de un hermano para pasar por situaciones. Cuando estaba haciendo este ejercicio, mis hermanos, el Señor, que es bueno, es bondadoso, siempre me ha ayudado y fui confrontado en este tema del descontento, la falta de contentamiento, porque uno cae, el Señor es fiel, nos ha sostenido y a veces uno no está conforme con lo que tiene y a veces necesitamos ser, verdad, movidos en esto. ¿A dónde está nuestro verdadero contentamiento? Decimos que sí, las circunstancias, el verdadero contentamiento no está en nuestras circunstancias, pero no debería, como dice mi hermana Mayra, no debería estar. Y es un ejercicio que nosotros debemos practicar y meditar, de que si miramos atrás, el Señor ha sido bueno, bondadoso y nos ha sostenido, estamos aquí, ¿no? Y eso debe traer también algo de gozo y de paz a nuestras vidas, de que Él ha sido fiel. Miramos otra vez el pueblo de Israel, que el Señor era fiel a ellos, pero ellos eran rebeldes. El Señor les suplía aún en lo que ellos decían y ellos no. Y a veces nosotros caemos en eso también. Entonces, algo de que ejercitamos en nosotros como creyentes y que hemos hablado es meditar en las disciplinas espirituales. Al conocer más al Señor, conocemos más de su fidelidad, de su bondad, de a quién estamos sirviendo, de quién es Él. No podemos permitir que nuestras vidas se basen solamente en venir el domingo acá y abrir nuestras Biblias, cerrarlas y volverlas a abrir cada 8 días y por ahí en vez en cuando entre semana, sino eso debe ser una meditación diaria en nosotros, en meditar, porque eso nos ayuda y nos permite a nosotros a ejercer esto. Y siempre hemos hablado acá de los pecados, una manera práctica para vencer ese pecado, ¿no? Como de luchar contra ese pecado. Y siempre hemos caído, hemos mirado esto, como que el ejercicio, lo importante es meditar en la Escritura, que están todas las verdades del Señor. Ejercer nuestras disciplinas espirituales es fundamental para nuestras vidas. No nos dejemos absorber, mis hermanos, por el mundo. Aunque tengamos nuestros afanes, tengamos nuestras cosas diarias, mantengámonos enfocados, pidémosles al Señor que nos ayude en esto, porque en verdad es muy fácil caer, es muy fácil ser rebeldes contra el Señor, y eso es pecado contra Él. Entonces reconocemos que Dios ve y tiene bajo control todo lo que pasa en nuestras vidas. No sé cuánto les ha pasado que tienen algo y como que ese es su consuelo, de que el Señor tiene control. Dice, no, el Señor tiene control de esta situación. Eso no nos invita a que nosotros seamos negligentes en seguir laborando, en seguir haciendo nuestras cosas, pero sí debemos que nuestras fuerzas es en el Señor y no en nosotros. Entonces, y quiero que vayamos mirando Filipenses, mis hermanos, Filipenses capítulo 4. Versos 11 en adelante.
que nos habla acá el apóstol. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es en Cristo que nosotros encontramos esa mayor, ese descanso, mis hermanos, que podemos encontrar ese contentamiento eficaz. El verdadero contentamiento es en Él. Aquí el apóstol cierra hablando esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dándole la atribución a Él, no diciendo que Él aprendió estas cosas porque sí y ya, sino es en Cristo que le ha dado esa fuerza, sabiduría para poder vivir de esa manera. Nosotros debemos tener en cuenta eso, que es en el Señor que nosotros estamos completos, y por eso es pecado la falta de contentamiento, porque dejamos al Señor a un lado, porque no somos agradecidos con Él. Entonces, algo para que nosotros podamos meditar y que podamos tener muy en cuenta en cuanto a esto de la falta de contentamiento en nuestras vidas, es que no porque seamos creyentes no vayamos a pasar por dificultades. Es cómo afrontamos esas dificultades, cómo las recibimos y en quién está nuestro descanso. Mire lo que nos continúa diciendo ahí el texto. Dice, sin embargo, ha hecho pues bien en compartir conmigo en mi aflicción. Está hablando de que está pasando por aflicciones, ¿no? Está pasando por aflicción. Es algo que nos deja y nos motiva a nosotros a que si estamos pasando por la dificultad, por el descontento, mis hermanos, descansemos en el Señor. El Señor tiene control de cada una de nuestras necesidades, luchas diarias, que podemos encontrar en Él ese verdadero contentamiento. Algo para aplicarlo, mis hermanos, es que nos muestra acá, he aprendido. Y lo dice no que, perdón, el verso 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Algo que lo podemos, cómo aplicarlo a nuestras vidas, es eso. Eso no es que ya lo leí y ya a partir de ahora voy a estar contento con cada situación que pase en mi vida, ¿no? Eso es un ejercicio, es algo que se va ejercitando en nuestras vidas, que vamos aprendiendo con el transcurrir de nuestras vidas con el Señor, porque es el mismo Señor que nos da esas herramientas para que nosotros podamos recibir esas situaciones de esta manera. Entonces, es algo que vamos aprendiendo en cada uno de nosotros. ¿Cómo reconocemos que Dios tiene control de todas estas cosas? Es aprendiendo en esas situaciones. A veces nosotros nos sentimos bien en alguna situación y el Señor necesita zarandearnos, movernos para decir, bueno, no es con sus fuerzas, soy yo que es por mí que usted necesita o está haciendo esto, porque a veces nosotros nos sentimos que no necesitamos del Señor, y a veces pasa la dificultad, la situación, y ahí sí nos acordamos del Señor, que el Señor que está ahí. Entonces, para que nosotros podamos ejercitar en nuestras vidas esa falta de contentamiento. Dice, sé vivir cualquier sea mi situación. Que podamos nosotros tener esto como un ejercicio para nuestras vidas, mis hermanos. Sé vivir cualquiera sea mi situación. Es difícil, pero hay que recordar a nuestra alma que no somos de aquí, a quién le pertenecemos, y que el Señor es nuestro amo, nuestro Señor,
y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Es confiar también en la soberanía y providencia de Dios. Confiamos en eso, en la soberanía, en la providencia del Señor, de cualquier sea mi situación. Él sabe cómo lidiar con nosotros, Él sabe cómo cuidarnos porque somos sus hijos y el Señor trata con nosotros y nos guía. Hebreos 13:5, un hermano que me ayude por favor con Hebreos 13:5. Ni te desampararé. Gracias, mi hermana. Qué bueno es descansar en esas promesas del Señor. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, cualquier sea nuestra situación. Ese es el verdadero contentamiento, mis hermanos. Así que podamos nosotros descansar en esto y poder decir que en cualquier situación que vivamos, ¿en dónde está nuestro contentamiento? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro mayor gozo? Enfocarnos en lo que nos importa, en la eternidad. Eso es lo importante para nuestras vidas. No podemos permitir que caigamos en este error, en este pecado tan sutil para nosotros y creer que necesitamos o merecemos más, porque no es así. Podemos decir, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero pedir al Señor que nos dé las fuerzas para seguir. No mirar la situación de los demás porque eso también es pecado. A veces miramos que otras personas están mejores que yo debería estar mejor que esas personas o debería estar como a la par. Eso es pecado, caer en eso es descontento, en esa falta de contentamiento, porque eso nos lleva y muestra algo en nuestro corazón, de que hay algo ahí adentro de su corazón, más engañoso que todas las cosas de nuestro corazón, ¿no? Su corazón nos lleva a pensar y a creer que queremos más, que necesitamos más para estar felices. Y no es así, es algo que también podemos nosotros, meditando en esto, una falta de contentamiento para nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos van creciendo y van creyendo de que ellos necesitan o quieren más y quieren más, no están felices con lo que tienen, y es algo que nosotros como padres debemos mostrarles a nuestros hijos, eso también, como nuestros hijos, y siempre que tengo la oportunidad de hablar de estos temas, como nuestros hijos están viendo cómo enfrentamos nuestras dificultades. Ellos ven a quién estamos adorando, ellos ven quién es nuestra confianza, ellos van ejercitando en esto, van meditando en esto también, y que ellos tengan también contentamiento con lo que van obteniendo en sus vidas. No podemos nosotros caer también en el error de darles todo porque ellos se merecen lo que yo no tuve, ¿no? A veces caemos en eso y les estamos enseñando unas falsas cosas a ellos, expectativas falsas, y los llevamos por los caminos que no son. No sé si algún hermano tenga algo que agregar. ¿Alguna pregunta? Señor. En la situación que estoy pasando, porque yo puedo ponerme triste, yo puedo de pronto estar decaído en ciertas situaciones, pero esto me lleva a pensar, la actitud que yo tengo en el Señor y la actitud que yo tomo en mí, porque a una palabra dice que yo puedo estar triste, pero gozar en el Señor. Esa actitud al Señor que ha conservado por toda la vida. Una pérdida de algún ser querido, ¿no? Nosotros no podemos decir, no, yo no voy a sufrir, voy a estar contento porque se me fue un ser querido, no. Hay algo que va a ocurrir dentro de nosotros, es tristeza, aflicción, porque es un ser querido y va a ser difícil,
¿Cuál está el detalle acá? Y es descansar en que el Señor es el que es soberano y tiene control de esto. Está bien tener el duelo, esa situación, como le dice mi hermana, puedo dolerme en esta situación, en alguna enfermedad, pero ¿a dónde está el pecado? El pecado está en que yo no vaya a reconocer que el Señor tenga control de eso, que Él es soberano. Se nos muere un ser querido y uno puede descansar en el Señor diciendo de que el Señor es soberano, el Señor tiene control de esas cosas, más si es creyente, pues sabemos dónde está nuestra esperanza, ¿no? Cuando estamos pasando por alguna enfermedad, podemos sí decir, sí, me está pasando esto, me duelo, no quiero, nadie quiere estar pasando por alguna dificultad, pero es encontrarse ese descanso en el Señor. Creo que el pecado es como yo lo llevo hacia el Señor, como yo tengo me dirijo hacia el Señor, cómo me relaciono con el Señor, en caer en esto, en decir como no voy a aceptar esto, no acepto esto. Creo que está así, no sé si algún hermano tenga algo más que decir. Me inunda tanto esa situación que apaga mi oración, que me debilita. O sea, puedo estar triste, pero esa tristeza la voy a ir a descansar en el Señor, es normal. Pero si eso involucra mi vida espiritual, donde Joana decía, eso empieza a viciar mi comportamiento, ya no busco al Señor de la misma manera, ahí es donde la falta de contentamiento se luce, es notoria. Hablando sumándole a lo que Dieguito acaba de decir, uno de los problemas más grandes viene cuando empezamos a señalar al Señor, porque permitió una X situación, por más grave que sea en nuestra vida. Creo que eso viene cargado de una pecaminosidad gigantesca que no apareció de repente, sino que se venía alimentando y gestando desde hace rato. Gracias, mi hermano. Yo tengo algo que decir. Sin embargo, cuando se trata de temas financieros, yo pienso que tal vez una tristeza tal vez no es legítima, porque entonces, ¿por qué nos estamos poniendo tristes? Tal vez detrás de nuestra tristeza se encuentra el amor al dinero, así que, o bueno, tal vez otras cosas, así que creo que en caso de temas financieros, creo que la tristeza no sería muy legítima, que digamos. Gracias, mi hermana. Ahora le dio pena hablar. Bueno, estábamos acá debatiendo con Willy, sí. Lo que pasa es que el tema va es en donde tenemos nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas terrenales, ahí no hay nada que hacer. Siempre vamos a querer más, siempre vamos a anhelar más, siempre va a haber esa codicia por otras cosas, hablando de asuntos materiales. Y aún en la pérdida puede ser una relación muy cercana y es muy dolorosa, pero también si nuestro corazón está ahí en ese asunto material, nos va a llevar a pecar, porque cuando nuestra esperanza está en el Señor, Él nos da paz, Él nos da tranquilidad, y es ahí donde debe estar nuestro corazón en cualquier circunstancia. Gracias, mi hermana. Hermano Fercho, y ya que ya se nos acabó el tiempo, por favor. Si todo eso nos lleva y nos apunta a dónde está puesto nuestro corazón, como le dice mi hermana, en cómo yo reacciono ante las dificultades, es
¿Dónde tengo yo mi corazón? Sí, está válido sufrir, está válido pasar por el duelo, pero cómo yo lo enfrento y que eso no vaya a permear todo el resto de mi vida. Bueno, yendo pues a una manera pues práctica, ¿sí? Un padre de familia que pierda su hogar, que pierda su trabajo, pues inevitablemente va a sentir preocupación, ¿cierto? El problema radica que esa preocupación no la enfoque en buscar soluciones y en buscar que el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Lo mismo el perder un ser querido, obviamente va a traer tristeza a nuestro corazón, ¿sí? Pero el comenzar a enfocar esa tristeza en constantemente en buscar y buscar refugiarme en esa tristeza, en idolatrar, digamos así, el dolor, ¿sí? Porque muchas personas se enfocan en idolatrar la persona que pierden y no en reconocer que Dios es soberano sobre esa muerte, ¿sí? Entonces el problema pues radica en eso. Y dice pues volviendo a Timoteo que que es gran ganancia la piedad acompañada del contentamiento, o sea, es gran ganancia el obedecer la palabra del Señor, ¿sí? Entonces eso era lo que quería. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, porque en verdad no decir, estar contentos, pero al pasar las dificultades, al pasar la prueba, que el Señor nos ayude en cómo nosotros podemos avanzar con todas estas cosas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo meditamos en ello? ¿Y cómo llevamos todas esas cosas hacia el Señor? ¿Y cómo me relaciono yo con el Señor en medio de estas dificultades? Así que oremos, mis hermanos. Mi buen Dios, nuevamente, Padre, te damos gracias a ti por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en nuestra humanidad, Señor, siempre pecamos contra ti, Señor, y a veces está nuestra queja constante, Señor, y a veces en aquellas situaciones que pasan en nuestras vidas, Señor, que puedes pasar desapercibido la queja, pero estamos pecando contra ti, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para ser moldeados en tu palabra, Señor. Que seamos en Cristo llenos, Señor, que podamos encontrar ese verdadero contentamiento en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar por las dificultades, pues tú has prometido que estarías con nosotros, Señor. Danos fuerzas, danos paz, Señor, en que en medio de las dificultades, la tristeza, Señor, podamos nosotros estar llenos en ti, Señor, que no nos haga falta nada, porque sabemos que tú lo llenas todo, Señor. Tú eres bueno y has prometido que en ti estamos completos, Señor. Has sido fiel, siempre hemos visto, Señor, tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu bondad, tu soberanía, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, cada una de las situaciones por las que podamos estar pasando, Padre amado, y que seas tú, Señor, enseñándonos que tú tienes control de cada uno de estos detalles, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.